Quisiera referirme a la Ley 2013 de 2019 que habla o trata del conflicto de intereses. Como ya sabemos, todo servidor público y todo contratista público tiene la obligación de declarar sus bienes y rentas en el SIGEP y también de declarar los conflictos eventuales, reales o aparentes de intereses que pueda tener en el momento de tomar una decisión. La administración pública ha venido cambiando en los últimos 5 años y transformándose en el sentido de entender que lo importante es la capacitación del servidor público, que lo importante es el empoderamiento y que este servidor público encuentre en el concepto de integridad y de cumplimiento de las funciones a que se compromete a través del cargo que ejerce, una actuación transparente y honesta en beneficio de la comunidad y que le dé un nuevo sentido al ejercicio de su labor. De esta manera, desde el año 1992 y ya anteriormente en la Constitución del 91 se contempló a través de un capítulo denominado el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, que inicialmente fue para congresistas y posteriormente con el Código de Régimen Municipal para alcaldes, autoridades territoriales y órganos de control. Se estableció una serie de parámetros por los cuales se encontraba inhabilitado o impedido un funcionario público para realizar ciertas actuaciones. Entonces definamos qué es un conflicto de interés. Un conflicto de interés es cuando un servidor público tiene un interés directo y particular que se enfrenta en el momento de tomar una decisión o ejercitar una actuación administrativa con la decisión misma, pudiendo afectar favorablemente sus intereses. En ese sentido es importante entender por parte del funcionario público que no pueden haber esos sesgos, que no puede haber esa actuación parcializada, que no se le puede ocultar a la administración pública o a los superiores que yo tengo un interés directo en cierto asunto que voy a decidir. Entonces pueden haber varios tipos de conflicto de interés. Un conflicto real, como por ejemplo cuando yo tengo que escoger un empleado o a una persona a quien voy a contratar, pero yo no le digo a la administración que esa persona es familiar mío, o que es pariente en consanguinidad, o que es pariente en afinidad, o que es pariente en parentesco civil. También cuando no digo que soy socio o fui socio de una persona que está interesada en un asunto de la administración. Ese es un conflicto real. El conflicto aparente es cuando yo sé que tengo que tomar una decisión, pero que en el momento no la estoy tomando, pero sé que eventualmente a futuro probablemente tenga que hacer esa actuación y va a tener que ver con personas que tienen algún tipo de amistad o enemistad conmigo en ese proceso. Y el eventual es cuando se puede dar o no en determinado caso, como cuando yo soy abogado y estoy ejerciendo como inspector de policía, por ejemplo, pero mi cónyuge también es abogada y tiene intereses y va a defender a alguna persona que de alguna manera tiene que ver con los asuntos del despacho. Entonces, en ese sentido me tendré que declarar impedido y nombrar otra persona, que el superior designe otra persona para que se encargue de resolver ese caso, porque yo no sería imparcial, no sería capaz de ser imparcial en ese momento. Entonces no puedo romper, digamos, los principios de neutralidad, de objetividad en el desarrollo y en el cumplimiento de mis funciones. Y hacia allá apunta toda la administración pública, con el modelo integrado de planeación y gestión, con el código de ética, con el código de transparencia, con esa declaración de bienes y rentas y con esa declaración de conflictos de intereses que se puede presentar a diario en los asuntos que yo tengo que resolver en mi despacho. Esta es una medida preventiva que se toma con el fin de precaver que no hayan sanciones disciplinarias y penales para el funcionario público
que tome una decisión a contrario sensu sin comentarlo, sin decírselo a su inmediato superior o sin declararlo en el formato de conflicto de intereses. Entonces, ¿cuándo pueden haber intereses encontrados y enfrentados? Cuando yo tengo unos socios, cuando tengo unos amigos íntimos, cuando tengo familiares, la cónyuge, cuando yo tengo interés o fui miembro de una junta directiva de una empresa y voy a decidir sobre el futuro de ella, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros tenemos que ser muy objetivos y mirar de una manera muy proactiva todos estos elementos para que haya la transparencia, la equidad y la integridad en la función pública plena. ¿Cómo se tramita un impedimento? Pues el impedimento parte del funcionario público, quien declara que se haya impedido para decidir de cierto asunto porque le asisten unos intereses particulares, como cuando yo voy a dar una licencia de construcción y resulta que tengo unos predios colindantes, o cuando voy a ampliar un área, pasarla con un cambio del tipo del suelo. Entonces yo tengo que decirle a mi superior, tendré 3 días hábiles para sustentar mi causal de impedimento. El superior o funcionario, que es el jefe inmediato, va a resolver este asunto y tiene hasta 10 días hábiles para hacerlo, y si encuentra fundado ese impedimento, pues designará a un funcionario de igual rango, de iguales características, para que resuelva el tema en mención. Y la recusación es cuando cualquier particular o cualquier interviniente en esa actuación administrativa se da cuenta que existe una posibilidad de que el funcionario falle de una manera no objetiva, sino motivado por intereses particulares y subjetivos. Entonces lo pone en conocimiento del mismo funcionario, tramita su recusación en los 5 días hábiles siguientes, decidirá si sí o no se encuentra impedido, pero en todo caso remitirá esa recusación al superior inmediato para que éste la fundamente, y si es del caso designe el funcionario que debe conocer de estos asuntos que se van a tramitar en ese despacho. Entonces, la labor de la administración es una labor de orientación, es una labor de definir y comprometerse con unas prácticas éticas, morales, transparentes, objetivas y en cumplimiento de una función social, que es el bienestar de todos los ciudadanos y la transparencia de la actuación pública. Para eso, volvemos y repetimos, está el MIPG, está el Código de Ética, está el Código de Transparencia del Funcionario Público, está la Declaración del Conflicto de Intereses. Y tiene que haber una gestión también de parte de la administración, donde se va a diseñar esa estrategia, haciendo unos mapas de riesgo, haciendo unas encuestas, diseñando qué dependencia es la encargada de tramitar esos conflictos de intereses, haciendo jornadas de capacitación, mirando cómo es la ruta de atención en caso de que se dé ese conflicto de interés. Y tiene que haber un control, que es el registro, el récord que se lleva de los eventos que se han tramitado a través de esa dependencia designada, donde se han resuelto de fondo esos conflictos de interés. Entonces, para eso se traza todo un plan, que es la estrategia de gestión para el conflicto de intereses, y que se va a adoptar para la presente vigencia, y que tiene unos elementos importantes, que son la planeación, las condiciones institucionales o de la administración, la pedagogía y un seguimiento y evaluación de los mismos, con el fin de ir dándole esa transparencia, esa integralidad y esa honestidad a las decisiones y actuaciones de los servidores públicos y también de los contratistas de la administración pública.